En este trabajo tratamos sobre la posible creación de una Europa federal. Ahora, un poco de historia. Desde la Edad Media se han observado propuestas de una unificación entre todos los estados de Europa, ya sea de carácter religioso, político o económico. El término Estados Unidos de Europa fue usado por primera vez por el escritor francés Victor Hugo, e incluido en un discurso del Congreso Internacional de la Paz. También incluido en el lema de Trotsky, que propuso unos Estados soviéticos unidos de Europa. George Washington, en un escrito dirigido al Marqués de Lafayette, dijo: «Un día, sobre el modelo de los Estados Unidos de América, llegarán a existir los Estados Unidos de Europa». En casi todos los países que pertenecen a la Unión Europea, hay una corriente más o menos fuerte que se opone a un supuesto Estado federal, e incluso a la mera existencia de la Unión Europea. En el Reino Unido, uno de los países con mayor número de euroescépticos, destacan personalidades como Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, que en su momento se mantuvo en contra de la ayuda de los países más fuertes económicamente en favor de los países en desarrollo dentro de la Unión Europea. Esta postura cristalizó con la famosa frase "I want my money back". Would he have agreed to extending qualified majority voting within the Council, to delegating implementing powers to the Commission, to a common security policy, all without any attempt to define or limit them? The answer is yes. He hasn't got a clue about the definition of some of the things he is saying, let alone securing a definition of others. Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No, no. También en el Reino Unido destaca David Cameron, actual primer ministro británico, que ha organizado un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Algunos políticos, aunque favorables a una mayor unión y colaboración entre los países europeos, tienen a su vez una postura reticente ante la creación de una Europa federal. Este es el caso de personalidades como Angela Merkel, actual canciller de Alemania, a favor de la creación de un ejército europeo y de una política económica común, pero en contra de la creación de un Estado federal. A lo largo de este último siglo han habido numerosos políticos que se han posicionado a favor de la Unión Europea. En el caso de Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, dijo: «Existe un remedio que en pocos años podría hacer a toda Europa libre y feliz. Consiste en volver a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa». El actual presidente de la República Francesa, François Hollande, también se muestra a favor de la idea de una Europa federal. Así lo demuestra en la siguiente declaración: «Acabemos con esas cumbres a la desesperada, esas cumbres históricas, esas citas excepcionales. Debemos crear una Europa fuerte, unida, una Europa donde el crecimiento económico no sea incompatible con los derechos». Algunas asociaciones políticas españolas están a favor de la creación de una Europa federal, tales como el PSOE, el Partido Popular y Convergencia y Unió. Actualmente, la Unión Europea afronta diversos problemas. Algunos de sus Estados miembros se encuentran en una difícil situación económica. Países como Irlanda, que ha tenido que inyectar grandes cantidades de dinero en sus principales bancos, que tiene una prima de riesgo en torno a los 800 puntos y que está sufriendo una gran austeridad a causa de su rescate, están en una situación límite. Otros países son Portugal, Italia, Chipre o España, con problemas similares, por no decir idénticos, pero cuando hablamos de crisis económica, el país referente es Grecia. Grecia, con una prima de riesgo que ha rozado los 3.000 puntos y con casi un 25% de paro, se ha visto sometida a grandes rescates. En consecuencia, su gobierno ha llevado a cabo recortes escalofriantes, provocando huelgas generales cada 2 meses aproximadamente. Atenas nuevamente sufre la paralización del transporte público en lo que constituye la 6ª huelga en 2 semanas, a la que se suma una huelga de trabajadores municipales recolectores de basura. Protestan contra las medidas de ajuste del gobierno de Grecia a los empleados públicos. La fría mañana helena fue el marco para que los ciudadanos
observaran grandes montañas de basura en toda la capital de Grecia. El tráfico de Atenas se mostró más congestionado de lo habitual a consecuencia de los serios problemas por la paralización del metro, los tranvías y los autobuses que decidieron sumarse a la medida de fuerza contra la reducción de salarios y puestos de trabajo. Todo esto ocurre mientras el gobierno griego busca un nuevo desembolso en los bancos europeos a su enorme deuda. Continuamos en Grecia, nos vamos a Atenas, en donde trabajadores públicos, médicos, profesores del gobierno iniciaron una huelga y marcharon hacia el Ministerio de Administración Pública, en donde arrojaron huevos, arrojaron tomates y todo esto en rechazo a los despidos planeados por parte del gobierno griego. Y es que hasta el momento 27,000 trabajadores están sobre aviso que perderán su empleo el próximo año de acuerdo al último paquete de reformas de austeridad que pretende reducir los gastos estatales en Grecia. Otros problemas que sufre la Unión Europea son el surgimiento de antiguas ideologías, como el fascismo, en países como Hungría o Grecia, donde el partido neonazi, Amanecer Dorado, obtuvo un 7% de los votos. All the illegal immigration out of my country, out of my home. Ese es el mensaje de quien ha recogido parte de la desesperación de los griegos por la crisis y la solución europea para su país. El ultraderechista Mitsotakis y su agrupación Amanecer Dorado han logrado representación parlamentaria con más del 6% de los votos de las elecciones de ayer. Una de sus propuestas es disparar y bombardear a los inmigrantes que intenten cruzar sus fronteras, para que los griegos se acostumbren a esas maneras fascistas, vean cómo sus gorilas obligan a levantarse a los periodistas cuando el líder da una rueda de prensa. Al amanecer empieza el movimiento en un lugar secreto al sur de Budapest, donde los paramilitares de la Guardia Húngara van a reunirse. Es muy difícil llegar a ellos porque les han ilegalizado. El nazismo les guía. Antijudíos y antigitanos con los símbolos ultras tatuados, pero ahora más prudentes. Al principio no se dejan grabar con el uniforme completo. Se parece demasiado al que llevaban los nazis húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. Solo queremos luchar contra el crimen gitano. Y luchan intimidando decenas de ataques y 7 muertos gitanos en los últimos meses. El jefe de la guardia llega escoltado, comanda a los 3.000 miembros del grupo, se reconoce racista. Muchos nos ponen el título de racistas. Y si ser un patriota significa hoy en Hungría ser un fascista, lo soy. No nos permiten hablar con nadie, solo con los portavoces. Si hablamos con este anciano que ya combatió con los nazis en la guerra en la que murieron 600.000 judíos húngaros. A los 78 sigue tan antisemita como entonces. Sionistas y gitanos son los dos terrores de Hungría. Tienen más derechos y más poder que los húngaros. Los nuevos miembros reciben entrenamiento militar y juran lealtad a la Guardia hasta la muerte. Se organizan en regimientos, unidades y compañías como si fueran un ejército, pero es un grupo paramilitar. Dice que van a poner orden en el caos de este país y que tienen de su lado a la Iglesia. Además, tienen detrás un partido político que en las últimas europeas consiguió el 15% de los votos. Exaltados pero prácticos porque se disuelven antes de que un ejército de verdad de policías les explique de nuevo que incitar al odio es ilegal. Otras ideologías, como el comunismo, parecen haber recobrado fuerza en antiguos países del bloque soviético, pero también en países como Francia, Italia o España. Países como Turquía, Macedonia, Islandia, Montenegro o Serbia son candidatos oficiales a comenzar a formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, la reciente crisis económica ha congelado estos procesos. A continuación se muestran una serie de encuestas que reflejan la diferencia de opinión entre adultos y alumnos sobre la creación de un Estado federal europeo.